Hola, buenas tardes familia. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Yo soy Heikel Márquez y esto es Loco por las Carnes. Hoy vamos a hacer una receta de las que te hacen volver atrás, de las que te hacen pensar como niño otra vez, de las que te hacen recordar cuando tú caminabas descalzo por aquellos fangueros o estabas en el patio del vecino robando mango. Hoy vamos a hacer una receta maravillosa, netamente cubana y que te va a traer muchos momentos bonitos a tu mente. Un chivirico cubano, claro. Vamos a empezar. Bueno, para la receta de hoy vamos a utilizar 1 libra de harina. 1 libra de harina son 2 laticas de harina. Para que no tengas confusión, 2 laticas de leche condensada. Te le corta aquí y esta es la medida clásica del cubano. Vamos a utilizar 1 libra de azúcar. ¿Por qué? Porque con este azúcar vamos a hacer el almíbar. Vamos a utilizar 2 cucharaditas de sopa, 2 cucharadas soperas de maicena, 2 huevos, 20 gramos que viene siendo 1 cucharada sopera de vinagre, agua, 4 onzas, sal. En este caso yo voy a usar sal rosada del Himalaya como siempre, pero no es necesario utilizar sal rosada ni nada de eso. ¿Ves? Vamos a empezar con la preparación de la almíbar primeramente y luego vamos a hacer, porque hoy vamos a hacer 2 recetas. Hoy vamos a hacer las 2 recetas. Vamos a hacer el chivirico chino y vamos a hacer el clásico chivirico cubano. ¿Okay? Primer paso para preparar la almíbar. Vamos a vertir en una ollita profunda el azúcar que nos había quedado. Vamos a vertir la cucharada de vinagre y vamos a vertir 1 cucharadita de 4 onzas de azúcar, de agua, perdón. Esto lo vamos a remover y vamos a esperar a que se haga la almíbar. Una almíbar aguada, no muy espesa. Aquí estoy viendo que me quedé corto con la almíbar, entonces voy a adicionarle más agua. Vamos a adicionarle todo el agua. Más o menos un total de unas 8 onzas de agua. Ahí lo movemos y esperamos a que empiece a hervir. Bien, vamos a preparar ahora la masa del chivirico. Vertimos casi el total, porque siempre es bueno dejar reservado un poquito de harina por si nos queda aguada la masa, tener como poderle endurecer. Vamos a cortarle a partir 2 huevos. Vamos a partir 2 huevos en la masa. Y vamos a preparar un agua de azúcar. Vamos a preparar un agua de azúcar con esta azúcar que tenemos aquí, ¿ya? A esta agua le vamos a adicionar un poquitico de sal. Poquitico de sal me refiero a 1 cucharadita de dulce, 1 cucharadita de postre, para darle un toquecito salado a la masa. Ya, posi. Vamos a batirla. Y la vamos a vertir aquí. Aquí mismo vamos a vertir también 2 onzas de aceite. 2 onzas de aceite. Listo. Y ahora con la misma mano vamos a empezar a revolver. Vamos a empezar rompiendo los huevos. ¡Ay, qué rico! 6 hojas y media después. ¿Ven lo que le decía? Me va a hacer falta un poquito más de harina. Aquí yo tengo la harina que dejé previamente reservada para este caso de emergencia. Aquí está.
La vertimos y seguimos amasando hasta que se forme una masa compacta y no se nos pegue tanto en las manos. Ya una vez que tengan la masa integrada completamente, la van a pasar para la meseta o para la meseta o para una tabla donde ustedes tengan aquí, y vamos a volver a espolvorear un poquito de harina para que no se nos pegue tanto en las manos, ¿ok? Y ya en esta meseta entonces le va a ser más fácil poder seguir amasándola. Esta parte no se hace con guantes, no debe de hacerse con guantes, pero bueno. Bien, así es como les debe de quedar la masa. ¿Ven? Así, la dejan de esta misma manera. La dejan reposar durante unos 20 minutos y después la vamos a porcionar y vamos a empezar a trabajar ya en la extensión de la masa para que vean qué fácil es. Esto es una receta súper sencilla, sin mucho trabajo y muy sabrosa. Miren, un tip muy importante. La almíbar la van a retirar de la candela cuando ya empiece a hacer espuma. En ese momento vamos a retirarla de la candela y vamos a reservarla. Miren, para que no se vayan a complicar, si ustedes no tienen un rodillo, lo hacen con una botella. No se compliquen la vida. ¿Qué es lo que vamos a hacer para darle continuidad a la preparación? La masa la vamos a porcionar a más o menos un dedo de grosor. Un poquito más de un dedo de grosor. ¿Ven? De esta manera. Vamos a cortarla completamente. Si no lo quieren hacer con el cuchillo, lo pueden hacer con la espátula. Si no tienen espátula, vuelvo al cuchillo. ¿Ok? No se tienen por qué complicar porque esto es lo más sencillo del mundo. Vamos a separar las masas estas para acá. Y en la meseta van a espolvorear un poquito, le van a untar un poquito de harina a la misma botella y vamos a... Ven, miren. Esto sí, la masa les tiene que quedar bien, pero bien finitica. Miren. De esta manera. No, aquí se enrolló un poco. Pero todo tiene solución. Ya. ¿Qué pasó? ¿Nos quedó muy finita? No importa, se le da un poquito atravesado. La masa siempre se va a enrollar un poquito. Normal. De esta manera. Primero vamos a marcar y vamos a cortar los chiviricos cubanos. En la tabla, una tablita de corte, la que ustedes tengan, y si no tienen tabla de corte, vuelvo a repetir, no se compliquen. Vamos a marcar aquí 4 dedos y cortamos. A este le vamos a hacer 2 cortecitos. Ya este está listo. ¿Ok? Este lo partimos a la mitad y hacemos los dos cortecitos. Patas al hombre. ¿Ven? Para que lo vea la cámara. Así, de esta manera tiene que quedar. 2 cortecitos abiertos. Así finitico. Bien. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo lo hacía mi abuela. De esta manera me lo hacía mi abuela. Nos hacía los chiviricos mi abuela. A mí y a todos los muchachos del barrio. De esta manera. Extendía la masa. No se le pegaba en la botella porque de verdad que era una máster. O sea, sí era, vaya. Ay, qué tiempos aquellos. Ella lo cortaba por aquí y lo cortaba por aquí para que quedara lo más parejito posible. Entonces la del medio le hacía un cortecito a lo largo. Esto lo volvía a cortar al centro y este lo estiraba y lo torcía. Así, de esta manera. Sin apretarlo, no se puede apretar.
¿Por qué? Porque si usted lo aprieta, el centro le queda crudo. Sin apretarlo. De esta manera, así. Lo estiraba. Si se le recoge la masa, no importa. Le volvemos a pasar el rodillo sin que se le pegue y no se forme la reguera. Así. Y lo cogía y lo enroscaba. De esta manera. Le hacía 2 vueltecitas. De esta manera, así. Como si fuera un huesito. Como si fuera un huesito de los que venden para los perritos de juguete. De esa manera. Se pueden hacerlo más grande o pueden hacerlo más estrechos también. El problema es que yo no lo puedo hacer muy grande porque la olla no me acompaña. Pero lo pueden hacer más larguito. ¿Ven? De esta manera. Así. Como si fueran huesitos de juguete para los perritos. Vamos a hacer ahora los chinos. Vamos a hacer ahora los chinos. Miren. Los chinos quedan de esta manera. Vamos a estirar la masa. Se le volvió a pegar, no importa. Vamos a estirar la masa. Y vamos a cortar más o menos 4 dedos, 5 dedos, 6 dedos. Vamos a cortar 6 dedos. Ya. A estas dos mitades, vamos a hacerle 3 cortes. 1, 2 y 3 en el centro. 1, 2 y 3. Ya. Ahora, la maicena. ¿Para qué lo que era la maicena? La maicena la vamos a untar en el centro. ¿Por qué no utilizamos harina para hacer esta parte? Porque la harina absorbe toda la humedad y entonces se vuelven a pegar las dos masas y no queremos que se peguen las dos masas. Vamos a hacer esto. Tiene 3 cortes, ¿verdad? Por el corte del centro, metemos esta parte. Vamos a introducir esta parte. ¿Ya? De esta forma. Así, de esta manera. ¿Ves? Así nos queda. Como si fuera un lacito. Ese es el chivirico chino. Bueno, miren. De esta manera nos tienen que quedar. Estos son los chiviricos cubanos. Estos son los chiviricos chinos. Claro, mucho más bonito. Una persona que tenga mucha más práctica lo hace mejor. Y estos son los chiviricos de mi abuela. Vamos a pasar ahora a freírlos para que vean ya cómo quedan terminados. Miren, esto es una prueba que le pueden hacer a la masa, al aceite, para comprobar que está caliente ya. Cuando ya esa masa sube, ya ahí a ese punto ya sabemos que está listo para poder comenzar a freír. Entonces vamos a sacar esto. No te caiga. Sacamos y vamos a empezar a freír. Vamos a empezar por los cubanos. Cuba primero, siempre. Aunque vivas en la luna, Cuba primero. De esa manera vamos a hacerlos todos. Vamos a hacer una pausa para comenzar a hacer los chinos ahora. Ya cuando los tengan de este color, ¿ven? Cuando ya estén de este colorcito, ya los van a sacar. Porque cuando usted los saca, él se sigue oscureciendo. Entonces no queremos que queden oscuros, muy oscuros, ¿ven? Cuando ya estén así, color doradito, ya los van a sacar. Vamos a introducir los chinos. ¿Cómo vamos a introducir los chinos? Vamos a introducirlo con la parte del lacito para adentro, para abajo. ¿Ven? Ya. Y vamos a hacerle lo mismo. Vamos a ir jugando con la temperatura. Vamos a esperar a que suban los dos. Cuando ya estén arriba los dos, entonces empezamos a calcularle la temperatura basándonos en el color. ¿Ven? Como va a ser de esta manera. ¿Ves? Miren qué bonito está quedando eso. Y tiene un olor enorme. Está delicioso el olor que tiene. Esa masa, verdad que quedó riquísima. Cuando tengan con este color, ¿ven? No importa que por el otro lado
esté más blancuzo. Usted trate de que le quede lo más parejo posible, pero ya así lo puede sacar. Ya en este punto ya los puede sacar. Debes de sacarlo cuando esté a este color, pero a mí se me pasó un poquitico y se me puso de este otro color. Eso no tiene mucha importancia, pero como queda bonito, bonito, es bien doradito, pero que no se ponga bien oscuro. Recuerden que cuando ya lo saquen de la grasa, del aceite, él va a seguir oscureciéndose un poquito. Vamos a adicionar ahora los de mi abuela. Miren qué lindo queda. Me hace recordar a mi abuela cuando nos los hacía ya a todos los muchachos jugando. Y ella nos esperaba en el portal. Listo. Así lo vamos a hacer todos. Y cuando ya los tengamos fritos, vamos a hacerle la segunda toma. Cuando vayan a adicionar el chivirico chino al almíbar, la almíbar tiene que estar hirviendo. Cuando esté en este punto, lo van a introducir de uno en uno y bien suavecito para que se barnicen bien, para que se ponga bien acarameladito. Lo viran y ya de ahí lo sacan, lo escurren y así lo van a hacer con todos. Miren cómo va quedando, ¿eh? Bueno, señoras y señores, de esta manera nos quedan los chiviricos chinos, los chiviricos de mi abuela Mirta y los chiviricos clásicos cubanos. Vamos a probar chivirico clásico cubano a ver cómo quedó. Una maravilla. Una maravilla. Esto me hace recordar mucho los viejos tiempos. Quedaron perfectos. Los chiviricos de mi abuela quedaron igualitos, porque yo recuerdo que quedaban con la textura granulada del azúcar, pero con el interior crocante y suavecito por el almíbar, por el chumbadito del almíbar. Vamos a probar ahora los chinos, que los chinos sí deben de quedar suavecitos. Excelente. Excelente, mi gente. Quedó maravilloso. Bueno, así nos despedimos de hoy. Nos despedimos con muchos recuerdos bonitos. Y regálame un buen like. Yo te pido de favor que me regales un buen like. Te doy las gracias por haber llegado hasta aquí con nosotros. Te doy las gracias por compartir todos los videos. Muchísimas gracias por el apoyo, señoras y señores. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima para disfrutar de otra receta de Loco por las Carnes.